Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que inicia con estos titulares. Casi 2 millones de personas mueren cada año por causas relacionadas con el trabajo, según un informe de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo. El teletrabajo aumentó 40% en América Latina durante la pandemia. Los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños adoptarán el plan de autosuficiencia sanitaria para la región. La obligación en Italia del pase sanitario para los trabajadores públicos y privados crea dudas sobre su aplicación. Casi 2 millones de personas mueren al año por causas relacionadas a su actividad laboral, según se desprende de un informe de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo. Las enfermedades y los traumatismos relacionados con el trabajo provocaron la muerte de 1,9 millones de personas en 2016, según las primeras estimaciones conjuntas de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Trabajo en el Informe de Seguimiento Mundial 2010-2016 presentado la pasada semana. La mayoría de las muertes relacionadas con el trabajo se debieron a enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Las enfermedades no transmisibles representaron el 81% de las muertes. Las principales causas de muerte fueron la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 450.000, el accidente cerebrovascular, 400.000 muertes, y la cardiopatía isquémica, 350.000 muertes. Los traumatismos ocupacionales causaron el 19% de las muertes, 360.000. En el estudio se tienen en cuenta 19 factores de riesgo ocupacional, como la exposición a largas jornadas laborales y la exposición en el lugar de trabajo a la contaminación del aire, a asmágenos, a sustancias carcinógenas, a riesgos ergonómicos y al ruido. El riesgo principal fue la exposición a largas jornadas laborales, que estuvo vinculada a unas 750.000 muertes. La exposición en el lugar de trabajo a la contaminación del aire, partículas en suspensión, gases y humos provocó 450.000 muertes. Y la recuperación del empleo aún es insuficiente en Latinoamérica, de acuerdo a otro informe de la OIT. La recuperación del empleo aún es insuficiente en América Latina, donde se mantienen las condiciones que favorecen la alta informalidad en la región, alertó la Organización Internacional del Trabajo. Todavía hay una brecha muy considerable de 14 millones de empleos perdidos, sostuvo el director de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinicius Piñeiro. El informe remarcó que la desocupación y la baja en la participación laboral son persistentes, por lo que hizo un llamado a la acción para enfrentar el impacto desigual de la crisis, con más y mejores empleos en la región. Piñeiro agregó que aunque el Producto Interno Bruto de algunos países ya está regresando a los niveles que tenía antes de la pandemia, se considera que la recuperación del empleo no se va a dar antes de 2024 o 2025. Por su parte, la economista laboral de la OIT, Rosana Mauricio, detalló que se produjo una caída en el nivel de actividad económica en la región que no tiene precedentes en la historia regional, al llegar al 7%, así como una reducción de la tasa de ocupación del 10%. En ese sentido, se perdieron alrededor de 26 millones de empleos durante 2020 por el impacto de la pandemia, lo que dejó un panorama que resulta aún más complejo si se considera que durante el pasado semestre se ha producido cierta estabilidad y ralentización del nivel de recuperación que había empezado el año pasado. El teletrabajo aumentó un 40% en América Latina durante la pandemia. Hoy en día un buen número de latinoamericanos continúa en cuarentena y teletrabajando, concluye el más reciente estudio del grupo de diarios América y Tendencias Digitales, que analiza el impacto de la pandemia en los hábitos de los consumidores digitales. El estudio muestra que el 59% de los consumidores sigue aislado en casa, el 26% ha salido para trabajar o estudiar con horarios flexibles y el 16% ya volvió a su rutina. Brasil, Perú, Chile y Colombia son los países que superan el promedio regional con más del 60% de los consumidores aislados en casa, mientras en El Salvador casi la mitad ha retomado su rutina.
Además, el trabajo a distancia ha aumentado 40% en el último año. El 66% está en teletrabajo, 19 puntos más respecto al 47% reportado en la primera ola de esta encuesta en mayo del 2020. Puerto Rico reporta el porcentaje más alto de consumidores en teletrabajo con 76%, le siguen México y Costa Rica con 74% cada uno, Argentina 70%, Colombia 67%. En el otro extremo están Panamá 45%, Ecuador 48%, Uruguay 51%, Venezuela 54% y El Salvador 55%. Crea dudas sobre su aplicación, el pase sanitario obligatorio para trabajadores y trabajadoras en Italia. La decisión del gobierno italiano de obligar a los trabajadores públicos y privados a tener el pasaporte sanitario, el primero de Europa en hacerlo, siembra las dudas en su aplicación y cuál será la reacción de los trabajadores. La primera ha sido la rabia para los que no han querido vacunarse. No obstante, un reciente sondeo apunta que cerca del 75% de los italianos se mostraba de acuerdo con la obligación del certificado sanitario contra la COVID. Entre el 15 de octubre y el 31 de diciembre, sin ese pase, no se podrá acceder a ningún lugar de trabajo, ya sea público o privado, una medida que afecta a 23 millones de trabajadores. Para aquellos que no se quieren vacunar, las pruebas de detección del coronavirus costarán 8 euros en el caso de los menores y 15 para los adultos. Y en Italia se pueden realizar en las farmacias, que se encargan además de proporcionar el certificado. Con la medida aprobada este jueves en el Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Mario Draghi, consigue evitar imponer la vacunación obligatoria con la que él estaba de acuerdo, pero que habría acarreado problemas constitucionales y creado una ruptura con sus socios de la Liga. Según las previsiones, el PIB crecerá en torno al 6% en el conjunto del 2021, frente a la caída del 8,9% del 2020. El plan de autosuficiencia sanitaria para la región será adoptado por los países integrantes de la CELAC. Me emociona dirigirme a ustedes desde esta casa, la Casa de Juárez, justamente, la casa de usted, señor presidente, donde se sembraron semillas fecundas de una integración latinoamericana y caribeña. Yo vengo hoy a presentarles el aporte técnico de la CEPAL a la CELAC. Los países integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, aprobaron de manera unánime adoptar las medidas propuestas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en el Plan de Autosuficiencia Sanitaria para la región desarrollado por el organismo. Durante la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, los 31 países presentes se manifestaron a favor de adoptar el plan presentado por la secretaria ejecutiva de la CEPAL, la mexicana Alicia Bárcena. Bárcena detalló que el plan fue solicitado el 25 de marzo pasado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños a la CEPAL, con el cual se busca atender la actual emergencia sanitaria y futuras pandemias. Señaló que entre los objetivos están garantizar a corto plazo un acceso igualitario a las vacunas contra la COVID-19, pues muchos países se han visto afectados por la carencia de los mismos para inocular a la población. El informe señala que mientras países como Chile ya tienen al 87,5% de su población vacunada, en Haití solo 0,2% ha tenido acceso a la vacunación. Esto no lo podemos permitir que haya una asimetría de la región respecto al mundo, aseguró Bárcena. El documento incluye un observatorio, un inventario de capacidades y un análisis muy detallado de la industria farmacéutica, elementos para fortalecer la regulación y una hoja de ruta en este sentido. La tasa de popularidad del presidente brasileño Jair Bolsonaro cayó a su nivel más bajo en 2 años y 9 meses de gobierno. Bolsonaro tiene solo un 22% de opiniones favorables según un sondeo publicado por el Instituto Datafolia. Solo un 22% de los encuestados considera que su gestión es buena o muy buena frente al 24% que opinaba de igual manera en julio, según la primera encuesta publicada desde las manifestaciones convocadas por Bolsonaro el 7 de septiembre para mostrar su fuerza en las calles. El índice de desaprobación subió a 53%, luego de ubicarse en 51% en julio y 45% en mayo, indicó el sondeo realizado a 3.667 personas.
Entre las personas que más rechazan al presidente están las personas afrodescendientes, 59%, los jóvenes de 16 a 24 años, 59%, y tiene mayor apoyo entre los evangélicos, 29%, y directivos de empresas, 38%. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propuso reducir las emisiones de metano en un 30% para el año 2030. Estas y otras noticias en el siguiente compacto informativo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propuso reducir las emisiones globales de metano en un 30% para 2030, una iniciativa que impulsa junto a la Unión Europea y que confía en que cobre fuerza durante la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, estima que después del 3,4% del pasado año, por la pandemia de la COVID, la economía mundial progresará un 5,7% en 2021 y un 4,5% en 2022. La Organización de los Estados Americanos dio a conocer que su próxima Asamblea General, convocada del 10 al 12 de noviembre en Guatemala, será de forma virtual. El fallo aprobado por unanimidad durante una sesión ordinaria virtual del Consejo Permanente del organismo responde a una petición formulada por el gobierno de Guatemala, que en estos momentos intenta hacer frente a la propagación del COVID-19. Y campesinos de Guatemala combaten el cambio climático con agricultura resiliente. Varias comunidades campesinas han adoptado prácticas agrícolas resilientes para enfrentar al cambio climático y la sequía en Guatemala, respaldados por cooperativas y apoyo comunitario, según detalló la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. Las prácticas de las comunidades ubicadas en los departamentos de Baja Verapaz y Alta Verapaz, unos 150 kilómetros al norte de la ciudad de Guatemala, son parte del proyecto Adaptación de Comunidades Rurales a la Variabilidad y Cambio Climático para mejorar su resiliencia y medios de vida, con la participación de alrededor de 5.900 productores indígenas, el 30% de ellos mujeres. El proyecto es financiado por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea e implementado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura en cooperación con el Ministerio de Agricultura guatemalteco y el Instituto Nacional de Bosque. Habla Alberto Cortés, campesino. Sí, promover las buenas prácticas agrícolas como los fines de agroecología familiar, que es uno de los que debería practicar todo familia en las comunidades del Corredor Seco y otras comunidades del país. Uno de los cooperativistas, Israel Chicoj, por su parte, contó a EFE desde Cobán, en Alta Verapaz, que el cooperativismo se ha convertido para ellos en un sistema para salir adelante. Más cuando llevan su sangre el cooperativismo, más cuando uno es de nacimiento cooperativista, se enfoca más al bien común, al trabajo colectivo, a ver las necesidades de los asociados de una cooperativa. Guatemala es el segundo país más vulnerable al cambio climático en América Latina y el 11º a nivel mundial en términos de exposición y vulnerabilidad, según datos oficiales recogidos por la ONU. El país centroamericano registró un aumento de temperatura promedio anual de 0.6 grados centígrados y un aumento de 2.5% en el número de días calurosos por década desde 1960, según el Fondo Verde del Clima. El hielo se ha transformado en un tesoro para los pescadores artesanales de la Amazonía peruana. En el corazón de la Amazonía peruana, en aldeas que son casi invisibles en los mapas y en donde no llega el tejido eléctrico ni el agua potable, han sido instaladas 2 plantas que abastecen con hielo a las comunidades de San Fernando y Musacarushi del pueblo Candosi. La principal fuente de ingreso para este pueblo indígena es la captura y comercialización de la pesca. Los hombres regresan de sus labores diarias cargados como mínimo de 50 kilos de peces. Carga que luego es transportada por el río hasta las ciudades de Tarapoto y Yurimaguas, donde gran parte de la mercancía es curada con sal. El uso de esta técnica ancestral de preservar el pescado seco y salado responde a la necesidad de conservar los alimentos ante la falta de refrigeración en estas recónditas comunidades indígenas.
Desde mayo de este año, la instalación de plantas de producción de hielo por energía solar permite a los pescadores conservar y transportar toneladas de pescado fresco con más facilidad, menor costo y mayor calidad. Guillermo Yumbatos, vicepresidente de la organización Candosi del río Huitoyaco. Primero no hemos tenido, traemos de Yurimagos hielo y no llegaba bien, perdíamos porque era muy lejos. Y ahora que tenemos nuestra planta de hielo ya es más rentable. Ya acá con nosotros mismos hacemos el hielo y con el mismo congelamos. Las plantas producen cada 8 horas 500 kilos de hielo apto para el consumo, logrando conservar 1 tonelada de pescado. Un documental señala que los hispanoparlantes son las víctimas perfectas para la desinformación sobre la pandemia. Mostrar por qué los latinos que hablan español son las víctimas perfectas de la desinformación sobre la COVID-19 y las vacunas es el fin de Desinfodemia, un documental que apunta a las redes sociales como parte de un problema que mata gente, según el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La periodista Paola Ramos, que conduce Desinfodemia, una producción del medio digital Vice News con versiones en español e inglés y ya disponible en YouTube, dijo que el problema general de la desinformación acerca de la pandemia es más grave en el caso de los hispanohablantes en Estados Unidos, que además han sido afectados por la COVID-19 desproporcionadamente. Ramos dice que las redes, que por una ley de 1996, la llamada Sección 230, no son responsables de lo que publiquen en ellas sus usuarios, no vigilan tanto los contenidos en español como los que son en inglés. Eso se traduce en que la desinformación en español puede pasar mucho más tiempo sin que aparezcan advertencias o sea retirada, y así el video o el mensaje engañoso se esparcen más y potencialmente hacen más daño. Ramos menciona como ejemplo un estudio realizado por la compañía Havas en 2020 que llegó a la conclusión que solo el 30% de los contenidos con desinformación en español que había en Facebook tenía etiquetas con advertencias, mientras que el 70% del mismo tipo de mensajes en inglés contaban con ellas. La compañía restó importancia al estudio con el argumento de que usaron una muestra muy pequeña, pero retiró 13 de los 16 casos de desinformación que aparecen en Desinfodemia, según señala el documental, que recoge declaraciones de Mark Zuckerberg, fundador y actual presidente de Facebook. La periodista hace hincapié en que precisamente los latinos pasan más tiempo que ninguna otra comunidad en las redes y se informan básicamente por internet, y todo ello los convierte en víctimas perfectas. La gran mayoría de la desinformación sobre la COVID-19 y las vacunas que consumen los latinos vienen de España y América Latina, principalmente de Argentina y El Salvador. Mujeres, fútbol, altura más de 5.000 metros en este caso. Las cholitas bolivianas, y este es el informe. A 5.000 metros de altitud, las cholitas escaladoras desafiaron a la nieve, a la intensa neblina y al frío para jugar un partido de fútbol cerca a la cima del imponente Huayna Potosí, de 6.088 metros de altura, para demostrar que sí se puede. Un grupo de 8 cholitas, mujeres aymaras de Bolivia, alistaron sus polleras típicas rojas, los cascos, grampones para la nieve, 2 pelotas y sus zapatillas de fútbol para jugar un partido en las alturas, y F las acompañó en esta travesía. Esta es la segunda vez que las cholitas escaladoras Bolivia Climbing decidieron ponerse los guayos y escalar un nevado para jugar. El primer nevado fue en agosto, en el Mururata, en La Paz, 5.860 metros de altitud. Habla Alicia Quispe, integrante del particular equipo. Las mujeres de pollera somos fuertes y no, nosotros en la lluvia, en la nieve y aquí en sol, siempre nosotros estamos en la nieve escalando, pero no nos afecta y ya estamos acostumbrados. El clima no era el más favorable para escalar. La intensa neblina no dejaba ver al imponente Huayna Potosí y nevaba de forma intermitente. Sin embargo, a paso lento pero firme, las 8 cholitas comenzaron la travesía.
La escaladora más joven tiene 13 años y se trata de Judith Alaña, quien contó a EFE que asciende montañas desde los 11 y también juega fútbol en sus tiempos libres. A pesar de ser la más pequeña, ya ha escalado unas 4 montañas y su sueño es seguir jugando partidos en las cimas y llegar incluso al Everest. Mis papás, mis tíos, mi familia me han animado a escalar, ¿no? Me han motivado a escalar. Más que todo mi mamá, porque escala de pollera. Todas las mujeres subieron por lo menos 3 veces esa montaña desde que en 2015 se fundó las Cholitas Escaladoras Bolivia Climbing. En total, las 14 mujeres del grupo ascendieron unas 7 montañas del país, incluyendo la más alta, el emblemático Sajama, a 6.542 metros de altitud. Soy José Sena desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos.